Sí, vamos a comer tarántulas. Hoy vamos a hablar sobre familia en el extranjero. ¿Tienes algún familiar en el extranjero? Mi hermano vive en Argentina. En Estados Unidos. Tengo a mi tía por parte de papá y a mi prima. Mi familia está en España, otra familia está en Estados Unidos, mis mejores amigos también están en Estados Unidos. En España, en Suiza, en Estados Unidos. Mis amigos de la infancia, todos ellos que eran hermanos, están en Alemania y mi prima está en España. ¿Cuál es el mejor recuerdo con esa persona? Mi amiga es de barrio. Con ella salíamos a conversar, a reírnos de cualquier cosa. Lo mínimo, era como que pasaba una mosca y ¡pah! La risotada. Ella fue mi madrina de graduación del colegio. Ella me trajo el vestido, los zapatos y todo. Fue bonito porque justo cuando yo me gradué estaba pasando por momentos difíciles en mi casa con respecto a la situación económica. Y mi niña siempre me ayudaba en eso. ¿Y tú sabes manejar la moto? Y yo, no. Entonces después yo le digo, pero enséñame. No creo que sea tan difícil. Nunca me dijo dónde estaba el freno. Él iba en una camioneta grande. Él me dice, en la otra cuadra vira a la izquierda. Y pasamos la cuadra y yo viro a la izquierda y él se va de largo. Y cuando lo veo, él viene con la camioneta y nos vimos así. Y como que, me haces asustar. No sabía cómo frenar y yo poniendo el pie como que fuese una bicicleta. Y cuando ya había desacelerado por completo, ¡plic! Me choqué un poquito con la pared así nomás, como que... Tenemos un tío que conducía en ese tiempo un bus. Él nos daba dinero y le limpiábamos y lo que hacíamos era saltar en las sillas del bus, meternos debajo. O sea, esa época, recordando eso, es como que algo maravilloso porque a mí fue una buena infancia. ¿Quién crees que sufre más? ¿El que se va o el que se queda? Yo me sentí súper mal cuando mi mejor amiga se fue porque, chuta, ella era, o sea, era ese pilar ahí para mí. Entonces, ¿crees que sufre más el que se queda? Sí. Los dos. Parte y parte, porque tú vivías con esa persona diariamente y sentir la ausencia, porque las personas que se van dejan muchos recuerdos acá. Y cuanto más la familia. El que se va sufre más, porque él se fue solo y cualquier cosa que le pasa a él no tiene a nadie prácticamente. Es súper difícil ese cambio en tu vida. Entonces, las calles, aunque te parezca mentira, el tráfico, la comida, tu vida en sí, tu casa. Puede que tengas otro estilo de vida ya, otras cosas posibles y aparentemente mejores, pero no tienes a los tuyos. Entonces, los que se van sufren y los que se quedan aquí también se quedan con el recuerdo de esa persona. ¿Crees que vale la pena irse? Yo creo que hay casos y casos. Si fuiste con un propósito a tener dinero para poder sustentar a tus hijos, a tus padres, y lo estás logrando, sí, yo creo que sí vale. Pero a veces he tenido otros casos que no. O sea, han ido a buscar nuevos rumbos, pero no les ha funcionado. Padre que emigre a otro país sabiendo que dejará a su esposa y a sus hijos, pero por obtener algo mejor para ellos, tiene todo mi aplauso. Es difícil. Sí vale la pena en el sentido de la cuestión económica, porque sabemos que acá no es como que estamos tan desarrollados comparado con Estados Unidos. Pero de ahí con la calidad de personas creo que no, porque como digo aquí, yo creo que es un país muy acogedor, que todos están apoyándose a todos y así no seas ecuatoriano igual te apoyan. Uno va en busca de algo mejor y darle lo mejor a sus hijos, que en este caso quedó acá mi sobrino. O sea, se siente mal, pero se entiende. Yo creo que para todo hay que hacer un sacrificio. Y él lo hizo y se arriesgó. Depende también cómo te vayas, depende también dónde llegues. O sea, hay muchas variables, muchos factores. Pero yo creo que sí. A todos nos acostumbramos. Estamos para pasar todo lo que nos toque pasar. ¿Qué sientes cuando escuchas de discriminación hacia migrantes ecuatorianos? Me da coraje porque por uno pagan todos. Y a veces esos todos no tienen la culpa de nada. Hace poco vi en un tren que le habían golpeado a un ecuatoriano y a mí me dio coraje. Siempre hay la xenofobia y muchas cosas que afectan y te duele a ti porque tú eres ecuatoriano. Es como que, por más que no haya contacto, tú sientes porque es uno de los tuyos. Es feo sentir eso porque yo siento que Ecuador es como una hermandad gigante. Entonces que alguien le haga algo a tu hermano, por decirlo así, de patria, se siente horrible. Y cuánto más si es tu familia. Siento que ellos deberían tener un mejor país para no tener que irse. Yo creo que deberíamos llegar a tener un país vivible y estable para que las personas no piensen en ir allá, porque las personas que van de viaje a conocer, van a conocer, pero
A mí me obligó la situación económica y la oportunidad que tuve. Me da como que impotencia y también tristeza porque existe un racismo bárbaro que porque eres de color o porque no eres de color. Tú como una persona, digamos, anfitriona del país, tú no sabes lo que siente el ecuatoriano, digamos en este ejemplo, el ecuatoriano que está sentado al lado tuyo, tú no sabes lo que él siente, tú no sabes lo que él está pasando. ¿Qué es lo que ellos extrañan más? Un día tuve la posibilidad de conversar con mi tío, esa misma pregunta. Yo le hice, ¿qué es lo que más extraña? Yo pensé que iba a decirme mi familia, mi abuelita. No, fue la comida. Porque de ahí venía la forma de cocinar que le recordaba a mi familia. Un encebollado aquí, hecho allá, no va a ser el mismo. Las cosas acá son como que directo de la tierra para tu cocina. O sea, las cosas no son tan como que naturales, así, porque son procesadas, pues. Entonces no es lo mismo como que de la granjita, tú te maten tu pollito para que te lo comas, o tu gallinita como que esperar y tenerlo congelado y así. Cuando yo hablo con él, me dice, yo extraño estar allá, comer todo lo que como allá. Entonces ya, pues, cuando veo que hay una carreta donde venden corviche maduro lampreado y papa rellena, le tomo foto y se lo envío. Y le digo, está rico. Cuando ya te vas a regresar a tu país, ya quiero que sea mañana. Ya, ahí sí me cogió como que ya dormía, ya me levantaba, ya quiero ceviche, ya quiero encebollado. ¿Con qué palabra definirías a un migrante ecuatoriano? Para mí son guerreros. Las cosas que se van a pasar, o que pasaron, y cómo las tomaron para poder seguir ahí, para darle un mejor futuro a su familia. Luchadores. Empezar allá una vida nueva no es fácil. Supieron como que aguantar todo esa mala vibra, por decirlo así, y luchar por lo que realmente fueron a hacer. Como les digo, no solo para el bien de ellos, sino para esa familia que viene detrás de ellos. Entonces son verdaderos luchadores. Valientes. Sí, digno de admirar también. Porque dejan todo atrás por darle lo mejor a su familia. Y a pesar de morirse de ganas por volver, ellos dicen, no. Creo que aquí estoy mejor, no por el hecho de estar lejos de su familia, sino porque desde acá puedo darle lo mejor a ellos. Sobrevives al tener un empleo y pagar tus cosas, sobrevives a la pandemia, sobrevives al racismo, sobrevives a los insultos, sobrevives a los malos momentos. Son personas nada más que trataban de vivir y buscar lo mejor para ellos y para su familia. En este caso, en las fechas que hubo del feriado bancario y que comenzaron a viajar todo el mundo, no fue porque fueron ellos como niños lindos a vivir una vida de ricos, sino que ellos decidieron tener en un futuro algo para poder ofrecerles a sus hijos. ¿Has pensado en irte del país? Sí, pienso en salir fuera del país, sacar también una posibilidad de trabajo bueno, para poder darle un mejor futuro a mi familia. Vivir no, yo creo que aquí en mi país existe mucho potencial, hay full potencial en el Ecuador, existen jóvenes que pueden levantar este país con conocimientos, entonces yo creo que quiero ser parte de que el Ecuador crezca, no me iría de aquí. A veces quisiera estar en Argentina con mi hermano, a veces quisiera estar en Inglaterra con mi prima y a veces quisiera estar en París porque me gusta París. Es duro, tuve que dejar mi casa, cambiar todas mis cosas, cambiar mi vida, mi rutina, lo que estaba acostumbrada, pero me fui. Pero no es lo mismo ir a pasear que ir a trabajar. Entonces tuve que trabajar todos los días, sábado, domingo, sí tenía un trabajo extra, sí tenía otra cosa que hacer y yo lo hice porque fui para eso. Te coge ansiedad, yo trabajaba 24/7 encerrada, sin mi familia, salía nada más a veces como para verlos un tiempo. No es fácil y las personas que de verdad salen a trabajar y todo y dejan su país y después ya se quedan en otro país, bueno, son admirables. Un mensaje para tus compatriotas en el extranjero. Donde hay un ecuatoriano, ahí está un pedacito de Ecuador. Estés donde estés, han dejado su huella en distintas partes del mundo. Ese ecuatoriano vale la pena. En el deporte, en el baile, han dejado una huella y son importantes. Y aquí Ecuador los recibe con los brazos abiertos. Si tienen así cosas buenas que les vienen, también díganlo, porque así como ellos se alegran, también nosotros nos queremos alegrar. Aunque ustedes sientan lo peor, acá sentimos también lo peor. Y a su vez lo mejor, porque sabemos que se fueron en busca de mejorar la vida para uno y mejorar sus vidas también. Que les envío un fuerte abrazo y que hay todo un Ecuador entero esperando que retornen a su tierra. A todas las personas que están fuera de este país, ustedes más que nadie saben que nuestro país es hermoso, que tenemos flora, fauna, montañas, Galápagos,
playas, que tenemos todo. En cualquier momento Ecuador está listo para esperarlos, para abrazarlos. Puedo decirles ñañito, posi campeón, loco, tú puedes, tú sabes que puedes, tú sabes que puedes regresar, tú sabes que aquí hay gente que te ama, tú sabes que aquí hay todo. Yo creo que en cualquier momento que tú regreses vas a sentir que esta tierra te ama y que es Tierra Santa. Si estamos en Navidad o en Año Nuevo, corre a abrazar a ese ecuatoriano que necesita un abrazo porque capaz que recién llegó a ese país y hazlo sentir como en casa. Ahora un mensaje para esa persona especial. Mi mejor amiga y mi mejor amigo se fueron en el mismo año, pero en fechas distintas del mes de diciembre. Y que los extraño mucho, que están aquí siempre. Ya me puse sentimental, espérate. A mis tíos, a mis primos, los quiero mucho, los extraño muchísimo. Siempre puedo contar contigo y gracias porque cada vez que viene me da un abrazo y ese abrazo es lo que más amo y guardo en mi corazón. Entonces gracias y la amo mucho, te amo mucho, ñaño. Mi tía también te amo mucho. No sé, tal vez un like que le das a una foto que subo o algo me hace sentir bien porque sé que tú estás bien. Para mis amigos que están en Alemania, yo sé que sufren ahorita con el frío, también los extraño bastante y me gustaría darles un abrazo porque siempre les digo a ellos, ustedes no son mis amigos, sino ustedes son mis hermanos. Con ustedes me crié y lo que sí necesito es un abrazo de ustedes y espero muy pronto dárselo. Cuando ustedes abandonaron el país, no sé, quizás pensaron que no me importaba o algo así. Pero los amo y siempre los amé y siempre los extrañé y tengo la dicha de que estén cerca mío. Entonces, nada pasa en vano. Los quiero. Mi hermano, que es el hombre a quien más amo en esta tierra, que lo extraño mucho, que anhelo abrazarlo y hacerle sentir que él no está solo. Que durante mucho tiempo yo quise crecer junto a él. Pero el hecho de que esté lejos no significa que no crezca junto a él. Que le envío un fuerte abrazo, que no está solo, que nadie lo juzga, que nadie lo va a juzgar y que hay una familia que está anhelando verlo, abrazarlo y decirle lo mucho que lo ama. 1, 2, 3.